Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del 20 de agosto del 2024 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Buenos Bienvenido. días. Y también nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Bienvenido, Víctor. Gracias, ¿qué tal? Y su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con el resumen del boletín de prensa de este mes. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buenos días nuevamente a todos. Voy a permitirme leer el boletín de prensa del 20 de agosto del 2024. Mensajes principales. En sintonía con los resultados del indicador IMEF de hace un par de semanas, donde se indicaba que la economía presentaba un debilitamiento a la vista, nuestra encuesta mensual refleja deterioros en distintas variables económicas. Destaca una desaceleración de la expectativa de crecimiento para este año, bajando de 2% en julio a 1% en agosto, que coincide con el enfriamiento de la actividad económica de México desde finales de 2023 y en fechas recientes en Estados Unidos. Para 2025 se espera un crecimiento económico de 1.5% contra 1.6% que se pronosticaba en julio. Lo anterior va de la mano de una generación de empleo menor para el cierre de 2024, pasando de 520,000 empleos esperados en julio a 480,000 en agosto. 2025 no mejorará, ya que el estimado de empleos nuevos en el IMSS baja aún más a 450,000. Cabe resaltar que 2023 cerró con una generación de empleo en el IMSS de aproximadamente 651,000 posiciones. Asimismo, la persistencia de la inflación, particularmente del sector servicios, ha deteriorado la expectativa de inflación para el fin del año, pasando de 4.3 a 4.6% durante el último mes. La escalada en los precios de los productos alimenticios, ya sea por la sequía, el impacto de la depreciación del peso en los alimentos que México exporta del exterior, la inseguridad y extorsión en el campo o una combinación de estos, representa un reto para lograr la estabilidad de precios en este rubro. Para 2025, la inflación esperada se sitúa en 3.9%, una décima de punto más que hace un mes. En cuanto a la tasa de política monetaria para fin de año, se prevé que cierre en 10.5%, mientras que para 2025 se proyecta en 8.5%. Ambas estimaciones permanecen igual que el mes anterior. Nuestra expectativa de 10.5% para este año significa una reducción adicional de un cuarto de punto sobre la tasa actual de 10.75%. Nuestros encuestados estiman un déficit público tradicional de 5.3% para este año, 0.2 de punto porcentual más que en julio. Conforme pasan las semanas, se hace evidente la dificultad que tendrán las autoridades hacendarias para reducir el balance público tradicional a 3% para el siguiente año. Los participantes de nuestra encuesta ahora esperan que ronde el 3.85% el siguiente año. Finalmente, se deteriora la expectativa del tipo de cambio al cierre del año, tanto por eventos externos como la desaceleración de la economía de Estados Unidos y los movimientos del mercado japonés, así como por eventos internos, por lo que el tipo de cambio se espera que sea de 19 pesos por dólar en diciembre contra el esperado de 18.50 hace apenas un mes. Para 2025 se estima que cierre en 19.45 contra 19.10 pesos proyectados en julio.
El tipo de cambio podría tener mayor volatilidad de aprobarse la mayoría calificada que comprometa los contrapesos en nuestro sistema político, además de la aprobación de la reforma judicial en los términos planteados actualmente y de la desaparición de los órganos autónomos. Hasta aquí los mensajes principales del boletín de prensa y si gustan pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ya tenemos aquí la primera pregunta anotada de parte de James Young, de Argus Media, y nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué, si los inversionistas dicen que las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador están ahuyentando la inversión y hay datos en muchos sectores que lo respaldan? El gran salto de la inversión extranjera directa se produjo en el primer semestre de 2024. Se espera una caída pronunciada de esa tendencia inmediatamente después de la aprobación de una o ambas reformas, la judicial o la eliminación de reguladores. Y después se envió otra pregunta, pero no sé si gustan primero responder esa. Si quieres, vamos con la primera. Víctor, si gustas contestarla, por favor. Claro que sí, y gracias por tu pregunta, James. Mira, sí ha habido mucha cobertura sobre la cifra de 31.100 millones de dólares en inversión extranjera directa, eh, pero independientemente que sea récord o no, lo que tenemos que ver es los componentes y desagregar cada uno de los componentes que implica esa cifra. Esa cifra se rompe en tres componentes. Una, la reinversión de utilidades, que es la más grande. Segundo, las nuevas inversiones. Y tercero, las cuentas intercompañía. Ha habido una confusión y una percepción errónea de qué son la reinversión de utilidades. Se tiene la idea que ese dinero está depositado en algún lado, pero en realidad tiene el mismo comportamiento que tiene, por ejemplo, las utilidades de una empresa del año pasado. Se registraron y se registran en el capital de una empresa, pero ya no es dinero en efectivo necesariamente, ya se pudo haber utilizado en otra cosa. Y lo más importante que tenemos que analizar en las cifras de inversión extranjera directa son los flujos en efectivo. De esos 31.000 millones de dólares, solamente 900 millones de dólares fueron inversión nueva y se redujo 100 millones de dólares las cuentas intercompañía para darte un neto de 800 millones de dólares en el primer semestre de este año. Esto contrasta, James, con lo que vimos en 2022. En 2022, para todo el año, fueron 36.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, de los cuales 18.000 millones fueron inversión nueva. Entonces, para todo el año 2022, 18.000 millones de dólares nueva y lo que va en el primer semestre, 900 millones. Y esto lo único que te dice es que hemos tenido una caída importante en la inversión extranjera nueva desde principios de 2023 y continúa. Y sentimos que se corre el riesgo que de aprobarse algunas de estas reformas que se han planteado, no se reactive inmediatamente la inversión extranjera directa. Entonces, yo sí te pediría que te fijaras más en el componente de inversión nueva y flujos intercompañía, que eso es cash, y que la reinversión de utilidades es un asiento contable que lo tiene como un pasivo registrado Banco de México en la balanza de pagos. Y si una compañía vende su subsidiaria mexicana, se deduce de esa cuenta de reinversión de utilidades. Y te voy a poner un ejemplo. Citibank quiere vender Banamex. En el momento en que venda Banamex, si lo vende en el mercado de valores o a un mexicano, supongamos que que Banamex valga 10.000 millones de dólares, nada más para poner un ejemplo. Esos 10.000 millones de dólares se deducirían de los 30.000 millones de la reinversión de utilidades. Entonces es un asiento contable, pero el termómetro de qué tanto dinero entra del extranjero son las inversiones nuevas. Espero que con esto haya explicado esta pregunta con claridad. Si gustas, si me permites, Víctor, nada más refuerzo la idea.
Si nosotros vemos desde el 2020 hasta el 2024 en términos porcentuales, de toda la inversión que se realizó, la inversión extranjera directa que se realizó en 2020, el 14% eran nuevas inversiones. En el 21 era el 26%, en el 22, 40% de nuevas inversiones. Para el 23 ya nada más es el 9% y en las cifras reportadas para el 24 tan solo el 2.92% es inversión nueva. Y la inversión nueva es la que tiene que ver directamente en otro sentido con el nearshoring. Y ahí es donde a nosotros nos preocupa de manera importante, porque también preguntas sobre qué impacto podría tener la reforma judicial y la eliminación de los órganos autónomos. En ese sentido, nosotros consideramos que históricamente, desde de lo que va de este siglo, el crecimiento del país ha sido de un 2%. Y el nearshoring es una gran oportunidad para poder crecer por arriba de este 2%, pero con las expectativas de la reforma judicial y de la eliminación de los órganos autónomos, podría crear una gran incertidumbre y frenar de manera importante las inversiones, tal y como lo estamos viendo, de que las inversiones nuevas para este 2024 tan solo es el 2.92% de toda la inversión extranjera directa reportada. Gracias, James. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta de James dice, ¿cuándo creen que el Congreso debatirá las reformas para eliminar los organismos autónomos ligados al sector energético? Bueno, yo creo que se está haciendo un análisis, un debate. Nosotros lo que deseamos como IMEF es que se revise de manera importante porque podría tener impactos muy fuertes para el crecimiento económico de nuestro país para los siguientes años. Sobre todo pensando que los órganos autónomos tienen una virtud principal y es que son organismos técnicos especializados y por lo tanto sus decisiones son técnicas especializadas y es lo que le da certeza a los mercados. En caso de dejar de ser autónomos, lo que estaría pasando es que quien tomaría las decisiones sería un funcionario que tendría como línea de mando a un funcionario de una secretaría o subsecretaría y entonces ya se estarían tomando decisiones más bien desde un punto de vista político, más que decisiones de tipo técnicos especializados. Gracias, James. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a Paulo Cantillo de Excelsior. Sí, muchas gracias. La pregunta va dirigida en el tema de finanzas públicas. ¿Cómo ustedes están viendo el panorama hacendario para el 2025? Estaba viendo que el déficit público lo están, bueno, en la encuesta 3.85 para el 25. O sea, como que me da la impresión de que ustedes no están, digamos, esperando que se cumplan estas metas de entre el 3 y el 3,5% del PIB que está planteando la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hacerles esa pregunta, si ven algún espacio para que ese incluso 3,85 se cumpla, porque, digamos, ante las mayores presiones de gasto de pensiones, Pemex y costo financiero, todas estas presiones que traen el sector público. No sé si ustedes encuentren algún espacio como para reducir tan, digamos, de forma importante sin aumentar ingresos el gasto, ¿no? Entonces, preguntarles por este panorama del déficit y si de alguna manera, vinculada con la pregunta del compañero anterior, estas reformas podrían, digamos, afectar también el tema de la nota soberana del país. No sé si ustedes lo están viendo de esa
forma, en el sentido de, aun si el gobierno, digamos, cumple sus metas en déficit, gasto, ingresos, etcétera, y en finanzas públicas, Pemex, pongamos el ejemplo de que empiece a mejorar sus números, etcétera, aún así estas reformas tendrían el potencial de afectar la, digamos, la nota soberana y por lo tanto el costo del financiamiento para el sector público. Gracias. Gracias, Paulo. Mira, en cuanto al déficit, lo que nosotros estamos viendo es si hacemos un comparativo de lo que ha sucedido con el déficit de 2008 a 2023, en promedio el déficit fue alrededor del 2.4%. Para este año se está esperando que cierre en 5.4, pero si nos vamos al déficit ampliado, esto es a los requerimientos financieros del sector público, el déficit va a llegar prácticamente a 5.9%. Y por lo tanto, ahorita Víctor yo creo que nos podrá abundar en ese sentido, pero sabemos que cuando un déficit tan alto se repite 2 años consecutivos, las probabilidades de perder la calificación soberana se incrementan de manera importante. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que sí se tiene que hacer un esfuerzo importante para bajarlo. Sin embargo, como bien dices, los compromisos están siendo muy fuertes y que va a impedir que se pueda maniobrar de manera fácil para reducirlo en el 3% que las autoridades están señalando. Pero, Víctor, si gustas, por favor, abundar al respecto. Sí, gracias, José Domingo. Sí es un reto bajar el déficit de prácticamente 6% a 3. Es 1 billón de pesos. Si lo divides a 16, 17 pesos al dólar, que en ese momento, cuando salió la expectativa, era el tipo de cambio, son 60,000 millones de dólares. Y si ves en qué han aumentado el gasto del gobierno en lo que va del año, son dos rubros principalmente. Uno, en poco más de 500,000 millones de pesos, es la inversión física, que son las obras, ¿no? Por parte del gobierno, como lo habían anunciado. Y la otra son los subsidios y las transferencias, que van en más de 600,000 millones de pesos al primer semestre. Si esto lo analizas, son montos realmente importantes que se han gastado en esos rubros y ahí se explica más de 2 billones de pesos, ¿no? Entonces, como 2 billones de pesos. Entonces, si se redujera a lo que teníamos el año pasado, esos dos rubros tendrían que reducirse más o menos al nivel del año pasado. Políticamente es muy complicado hacerlo y la experiencia nos ha contado en otros países, como fue Brasil en 2014 y recientemente Colombia, que cuando se llega a déficits alrededor de 6%, la clase política tiende a abandonar la disciplina fiscal y reduce solamente parcialmente o inclusive ignora los recortes en el gasto. Entonces, creo que estamos en un riesgo importante de que no se reduzca a los niveles tradicionales de no más de 3% o por ahí de lo que hemos tenido antes. Y estamos en serio riesgo de que venga un ajuste a la calificación soberana de México. Tenemos a Standard & Poor's y a Moody's en el equivalente de triple B y tenemos a Fitch en triple B menos. Podríamos tener una baja de un escalón por Standard & Poor's y Moody's y estar en una situación difícil de triple B menos, que es estar en el limbo entre grado de inversión y bono chatarra, pero Fitch no puede bajar más la calificación porque nos mete en bono en grado especulativo y entonces sí se viene un deterioro en las perspectivas económicas de México muy importante. Pero más allá, Pablo, de lo que puede ser una baja de un escalón en la calificación en el siguiente año, año y medio, lo que más nos preocupa es la posibilidad muy tangible de que al no poder reducir el déficit a niveles de 3%, como se tenía antes, tengamos ya tengamos en la puerta la pérdida del grado de inversión. Eso sí tendría un impacto sumamente negativo en las variables económicas de México. En 2016, cuando Brasil perdió el grado de inversión, el tipo de cambio se depreció en 80%, ¿sí? Y se vino todo un problema. Eso se hizo un efecto dominó en inflación, en tasas de interés,
Ese es un escenario que no debemos de tener en México y por eso es muy importante que se mantenga la disciplina fiscal y que se corrija este déficit tan grande que, como mencionó José Domingo, prácticamente se duplicó en el último año. Gracias, Pau. Muchas gracias. Belén Saldívar, del Economista, envía la siguiente pregunta. Un par de preguntas. ¿Habrá desaceleración de la economía en el segundo semestre del año? ¿Qué sectores estarían mostrando un menor dinamismo económico? Adelante. Víctor, por favor. Sí, bueno, sí me gustaría, Belén, que referirte al indicador IMEF, porque el indicador IMEF publicó tiene dos grandes componentes, la manufactura y el sector de servicios, que era el no manufacturero. En el de manufactura ya estamos en contracción, según lo que anticipa el indicador IMEF, y lo que mantiene un crecimiento moderado es el de servicios. Eso va de la mano con los efectos inflacionarios que hemos visto recientemente. Pero si esto continúa y la desaceleración de Estados Unidos se materializa aún más de lo que se está haciendo hoy día, sí podemos anticipar una contracción en el sector manufacturero en el segundo semestre del año, de aquí tranquilamente hasta diciembre. Gracias, Belén. Gracias. Senyacén Flores, de Bloomberg en línea, envía las siguientes preguntas. La primera dice, ¿por qué un inversionista o empresa decide reinvertir utilidades? Se puede leer con precaución ante el momento coyuntural de México por proceso electoral que abarca desde el inicio del año hasta ahora, que el Tribunal Electoral entregó constancia a Claudia Sheinbaum, es la primera parte, y la segunda dice, el nuevo estimado de cierre del tipo de cambio, 19 pesos por dólar, ya descuenta la eventual aprobación de supermayoría y reforma judicial, o hasta cuánto podría subir. Adelante. Si gustas, contesto la segunda y si contestas la primera luego, Víctor, por favor. En cuanto a la segunda, el que dice que el nuevo estimado de cierre del tipo de cambio de 19 pesos por dólar ya descuenta la eventual aprobación de la supermayoría y de la reforma judicial. En nuestro boletín precisamente señalamos que este 19 pesos podría tener mayor volatilidad aún de aprobarse la mayoría calificada, además de aprobarse la reforma judicial en los términos planteados actualmente y de la desaparición de los órganos autónomos. La respuesta es sí podría tener una mayor volatilidad y por lo tanto probablemente pues, sobrepasar los 20 pesos. El riesgo ahí está presente. Y en cuanto a la primera pregunta, por favor, Víctor. Sí, va de la mano con lo que le había comentado a James en su pregunta, señor, y es que la reinversión de utilidades es el equivalente para una empresa de lo que son las utilidades retenidas en el capital contable. No necesariamente es cash, es la utilidad de años anteriores que quizás una parte está en efectivo en las empresas, pero lo más probable es que ese de efectivo ya desapareció, pero se tiene que mantener como registro contable, porque de ahí salen los dividendos y los retiros de capital. Entonces, por eso estaba haciendo hincapié de que para fijarnos en el dinamismo de la inversión extranjera directa, tenemos que ver el dinamismo de las inversiones nuevas, porque ese sí es cash que entra al país y también las cuentas intercompañía. Por ejemplo, yo antes en la compañía donde estaba, era una compañía transnacional y cuando teníamos un faltante de caja, la compañía matriz nos mandaba un dinero que después capitalizaba o pedía que lo repagáramos. Esos son los flujos intercompañía. Y eso en años anteriores ha representado un monto sustancial y ahora en este trimestre, en el primer semestre de este año ya refleja una contracción, ya se cobró ese dinero por 100 millones de dólares. Entonces, en realidad, no hay ninguna evidencia que alguien pueda aportar que esa reinversión de utilidades sea una bolsa de dinero en efectivo y que activamente se reinvierta en las compañías.
En toda mi experiencia solamente he visto una compañía que parte de la utilidad que generó en años anteriores la reinvierte en el negocio. Lo demás se te puede ir en inventarios, en financiamiento a tus clientes, en capital de trabajo normal, pero no hay evidencia de que fuera una inversión en efectivo, ¿sí? Espero que con eso te haya adecuadamente, respondido adecuadamente. Muchas gracias por las respuestas. Ya no tenemos más preguntas anotadas. No sé si alguien de los asistentes tuviera alguna pregunta. Al parecer no. Entonces, me permito cederle la palabra de nueva cuenta a nuestro presidente nacional para que nos apoye con el cierre de la sesión. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Sí, dos puntos adicionales, nada más recordarles, como platicamos el día viernes, que el 5 de septiembre tenemos nuestro evento de los 20 años del indicador IMEF, para el cual están todos cordialmente invitados. Nada más solicitarles, por favor, que hagan su confirmación con Gloria Ortiz. Y dos, en un momento más, Gloria les hará llegar un comunicado sobre el posicionamiento de nuestro instituto sobre la sobrerepresentación, sobre la reforma judicial y sobre los órganos autónomos. No me resta más que agradecerles su asistencia a esta conferencia de prensa. Espero verlos antes en el evento de los 20 años del indicador IMEF y nos vemos en la siguiente conferencia de prensa del mes de septiembre. Muchas gracias a todos. Buen día. José Domingo, Víctor, hay una pregunta de parte de Aida Ramírez, que creo Okay. que quiere tomar el micrófono. Adelante, Aida, te escuchamos. Ay, gracias, muy buenos días a todos. Mire, no sabía que iban a mandar este comunicado, pero precisamente lo que quiero saber es toda esta incertidumbre que se ha generado en torno a la sobrerepresentación que podría tener Morena en el Congreso de la Unión, básicamente en la Cámara de Diputados, y que esto está generando todo este ruido en los inversionistas. Me gustaría saber si tienen alguna precisión de qué es lo que estarían pidiendo precisamente al INE y al Tribunal Electoral, basados en qué artículos, que hagan esta decisión, que tomen esta decisión de cuántos diputados va a tener cada quien de representación proporcional, basados en qué artículos de la Constitución y de la ley electoral estarían solicitando, pienso yo, porque no he visto el comunicado, pero pienso yo estas solicitudes que ustedes estarían comentando. Gracias. Muchas gracias, Aida. Mira, lo que nosotros estamos analizando son las consecuencias y el impacto económico financiero que pudiera tener la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, la aprobación de la reforma judicial tal y como se encuentra planteada el día de hoy, así como la eliminación de los órganos autónomos de México. Entonces, más bien nos estamos concentrando en los impactos económicos financieros. Y sobre la sobrerepresentación, te podría decir que nosotros creemos que traería, entre otras consecuencias, la posible concentración de poder y por lo tanto el debilitamiento del equilibrio de poderes. Y como sabemos que en toda democracia lo deseable es la existencia de pesos y contrapesos para mantener un sistema democrático equilibrado, justo y transparente, donde el poder esté distribuido de manera que se protejan los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, creo que eso es lo verdaderamente importante y también, obviamente, de no contarse con un equilibrio de poderes, tendría un impacto importante también en la parte económica y financiera. Entonces estaríamos hablando de que más allá de lo que pudiese decir tal cual la Constitución y leyes electorales es lo que debiera ser o lo que pudiera ser, como dice usted, lo que mejor podría ser benéfico para el país. O sea, como replantear o como siempre se dice, interpretar las leyes de mejor forma para el beneficio del país y la sociedad. En cuanto a aspectos económicos y financieros, creemos que, y como en toda democracia, en todo país, lo deseable es que haya un equilibrio de poderes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, qué amables. Gracias, Aida.
Muchas gracias. Pues entonces, continuando con tu cierre, José Domingo, no sé si deseas Bueno, ahora sí sí, formalizar. muchas gracias nuevamente. Los esperamos el jueves 5 de septiembre en el evento de los 20 años del indicador IMEF y nos vemos en la próxima conferencia de prensa del mes de septiembre. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego, gracias.